un segundo para poder compartir mis diapositivas. Muy bien, chicos. A ver, buen día. ¿Cómo están? Hoy día estamos desde otra locación. A ver, el día de hoy, muchachos, lo que nos toca recordar un poco es el tema de magnitudes proporcionales. Este tema está bastante relacionado con lo que nosotros habíamos estado viendo la clase pasada, ¿no es cierto? Nosotros en la clase pasada habíamos estado recordando el tema de razones, proporciones, ¿no es cierto? Y habíamos visto también algo de magnitudes, pero por aquí vamos a completar esta idea. Muy bien. Cuando nosotros hablábamos de magnitudes proporcionales, recordemos un poquito a qué nos referíamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de magnitudes, nos referimos evidentemente a dos, digamos, bueno, dos magnitudes, no puedo decirlo de otra manera, dos magnitudes que guardan una cierta relación. Recordemos que cuando hablamos nosotros de magnitudes, hablamos pues de aquello que yo puedo medir, ¿no? Como la distancia, como la masa, como de repente el tiempo, ¿no? Y esto que yo puedo medir en un determinado momento, en algunas ocasiones guardan una relación, se relaciona, ¿no? Y se pueden relacionar, recordemos, de dos maneras. En una primera forma es la que nosotros conocemos con el nombre de directamente proporcional. Y esto ocurre cuando las dos magnitudes aumentan su valor o las dos magnitudes disminuyen su valor de manera simultánea, ¿no es cierto? En otras ocasiones, claro, tenemos magnitudes que se comportan de forma contraria y a eso nosotros le llamamos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta. Pero tengamos presente que para que pueda cumplirse la condición de proporcional, porque recordemos, estamos hablando de magnitudes proporcionales, tienen que hacerlo, digamos, afectados por una misma cantidad. Si son dos magnitudes directas, si esta se duplica, esta también se duplica. Si esta se reduce a la quinta parte, esta también debe de reducirse a la quinta parte. Si son inversas, si esta se duplica, esta se reduce a su mitad. Si esta se triplica, esta se reduce a su tercera parte. Entonces, cuando yo tengo la noción clara de magnitudes proporcionales, creo que nosotros podemos rápidamente plantearnos estas ideas y entenderlas de manera muy sencilla. Muy bien. ¿Qué cosa era lo que nosotros teníamos que recordar cuando habían dos magnitudes directamente proporcionales? La relación matemática, ¿no es cierto? Y en la relación matemática me decía, si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces el cociente de estas dos magnitudes debe de ser un valor constante. Eso era lo que digamos, me decían a mí. Por otro lado, si tengo dos magnitudes que son inversamente proporcionales, lo que yo debo de tener presente es que el producto es un valor constante. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ello en cuenta, nosotros podemos tranquilamente resolver cualquier problema que nos planteen. Muy bien. Adicional a ello, debemos de recordar que hay algunas propiedades que nosotros debemos de aplicar. No en todos los problemas, pero habrá problemas que no los pueda resolver si no soy capaz de aplicar esta propiedad. Muy bien. Una primera propiedad es la propiedad conmutativa. A directamente proporcional a B, lo cambio
B directamente proporcional a A. Conmuto. Conmutar significa cambiar de lugar, ¿no? Entonces, la relación no cambia si es que yo cambio de lugar, digamos, las magnitudes. Ocurre tanto para magnitudes directamente proporcionales como para magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? La puede escribir primero A, luego B, o primero B, luego A. No importa el orden. Esto es particularmente útil cuando nosotros de repente no tenemos muy en claro desde un inicio cuál es la relación. ¿De acuerdo? Cuando no tengo muy en claro cuál es la relación, en un sentido, a veces me conviene más el otro sentido, ¿no? Por ejemplo, podríamos de repente plantearnos esta idea, ¿no? Si yo tengo más obreros, ¿cómo es la eficiencia, no? Obreros y eficiencia. Más obreros, más o menos eficiencia. A veces no queda muy en claro, pero si yo digo, tengo más eficiencia, entonces necesito menos obreros. Más eficiencia, menos obreros. Si lo veo, más clara la relación. Entonces, cuando ocurre esto, digamos, esta propiedad de cambiar el orden me ayuda bastante. Otra propiedad. Yo puedo elevar a un determinado exponente o puedo incluso sacar una determinada raíz y las relaciones no van a cambiar. Si eran directas, al elevarlos a una potencia seguirán siendo directas. Si eran directas y le saco raíz cuadrada, por ejemplo, seguirán siendo directas. ¿De acuerdo? Y se cumple tanto para magnitudes que tienen relación directa como para magnitudes con relación inversa. Otra propiedad. El hecho de que yo puedo cambiar la relación. Puedo tener inicialmente una relación directa y puedo convertirla en una relación inversa. ¿Y cómo la puedo convertir? Invirtiendo una de las magnitudes. La invierto. Pero tengan cuidado, no necesariamente es la segunda magnitud la que voy a invertir. Podría haber invertido la primera, no hay problema. Yo puedo invertir o bien la primera o bien la segunda, cualquiera de ellas. Claro, generalmente cuando enuncian la propiedad, lo hacen invirtiendo la segunda, ¿de acuerdo? Y esto es válido tanto para situaciones de directamente proporcional como de inversamente proporcional. Bien, no hay problema en ello. Otra propiedad es la más importante quizás, es la que me permite a mí juntar varias magnitudes que forman parte de un mismo sistema y obtener una sola expresión matemática. ¿No es cierto? Para ello, debo de tener en cuenta ciertas nociones previas. La primera, hay siempre una magnitud que hace de referencia. Es decir, yo tomo una magnitud y contra ella comparo todas las demás magnitudes. ¿De acuerdo? Todas las demás magnitudes. Muy bien. Pero para hacer que esta comparación sea válida, debo de tener en cuenta esto. Mira, acá tengo tres magnitudes, A, B y C. Si voy a comparar a A con B, la tercera magnitud C no puede cambiar, tiene que permanecer constante. Algo similar, si yo comparo la magnitud A y la magnitud C, entonces la magnitud B no puede cambiar, ¿de acuerdo? No va a cambiar, no varía. Si yo cumplo con esas dos condiciones de tomar una de referencia y las que no participan en la comparación no cambian su valor, permanecen constantes, entonces yo puedo generarme ya una expresión matemática. Recordemos, si son A y B directamente proporcionales, A y B se dividirán.
Pero si A y C son inversamente proporcionales, significa que A y C se multiplicarán. Y entonces, nosotros tenemos ahí la expresión. A y B se dividen, pero cuando viene C, tiene que multiplicarse con A. Una vez que termino de colocar todas las magnitudes, automáticamente el resultado de esta expresión matemática siempre me va a dar un valor constante. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso es, digamos, lo más fundamental de magnitudes proporcionales. Pero sabemos que en el tema de magnitudes proporcionales hay ciertos problemas que son típicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, son los que nosotros conocemos con el nombre de aplicaciones y que vamos a tener que recordar. El primer caso, quizás el más común, es el de reparto proporcional. Y digo el más común porque es el que generalmente, digamos, ocurre en la vida real. Nosotros en la vida real muchas veces tenemos la necesidad de realizar un reparto. Muy bien. Para el reparto proporcional, debo de recordar que hay dos posibles situaciones. Puedo hacer un reparto directo o puedo hacer un reparto inverso. ¿De acuerdo? A ver, si el reparto es directo, la parte que corresponderá, ¿de acuerdo?, con el índice deben de ser, digamos, su cociente, perdón, debe de ser una constante. Ya. ¿Qué cosa es el índice? El índice es el valor que me está sirviendo para realizar el reparto. Recordemos, hay problemas en los que me dicen que el reparto se hace de repente de forma directamente proporcional a las notas. Las notas para mí serán el índice. En algunas otras ocasiones se hace de acuerdo a la edad. Y entonces la edad me servirá a mí de índice. ¿De acuerdo? Un ejemplo, miren. Vamos a repartir una cantidad. No sabemos cuánto es esta cantidad en este caso, pero lo que me interesa es esto. Que sea directamente proporcional a los números 4, 7 y 9. Entonces, debería de ocurrir esto. La primera parte es directamente proporcional a 4, la segunda directamente proporcional a 7, la tercera directamente proporcional a 9 y igual a una constante. Recuerda que directamente proporcional implica un cociente, una división. A partir de aquí, nosotros incluso ya podríamos saber cuánto vale A. A sería 4 por K. B sería 7 por K. Y C sería 9 por K. ¿Bien? Sencillo entonces. La otra situación, la del reparto inversamente proporcional. Aquí ocurre algo similar, ¿no es cierto? Sino que como es inverso, ya no se divide, se multiplica. Entonces, la parte y el índice se multiplican y eso es igual a una constante, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí y debería de ocurrir esto. Bien, debería de ocurrir esto. Ya, pero en este punto hay un pequeño detalle que nosotros deberíamos de conversar. A ver. Ya. A nosotros nos plantean, ¿no es cierto? A nosotros nos plantean que hay las partes A, B y C son inversamente proporcionales a 2, 4 y 6, por ejemplo. 2, 4 y 6. ¿Bien? 2, 4 y 6. Bueno. Nosotros rara vez vamos a trabajar con la idea de directamente, inversamente proporcional para hacer un reparto. Nosotros lo que vamos a buscar es que al final el reparto sea directamente proporcional. Entonces podemos decir lo siguiente.
Para convertir el reparto inversamente proporcional en directamente proporcional, vamos a hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cálculo previo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a calcular previamente? Algo muy sencillo, algo que nosotros manejamos. El mínimo común múltiplo. ¿De qué? De estos índices, es decir, el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6. Profe, eso vale 12, ¿no es cierto? El mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 vale 12. Y entonces, una vez que tenemos nosotros esta idea, podemos decir que las partes A, B y C ahora son directamente proporcionales a qué valores. Eso es lo que vamos a tratar de determinar, a qué valores. ¿De acuerdo? A qué valores. Para determinar a qué valores le debe de corresponder cada uno, lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Tengo inicialmente para el primer valor, para el valor A, un 2. Pero yo necesito que ese 2 se convierta en 12. ¿Por cuánto habrá que multiplicar? Profe, para que este 2 se convierta en 12, tengo que multiplicarlo por 6, ¿no es cierto? Entonces, mi primer valor será 6. ¿Bien? 6. Ahora, profe, disculpen ustedes, ¿qué pasó aquí? Cambió de color. Vamos así. No quiere cambiarse. No, se quedará con azul, con rojo. Ya, era 6. ¿Bien? Ahora, en el segundo caso, nosotros necesitamos encontrar el valor. Esto es 4, el mínimo común múltiplo era 12, así que hay que multiplicarlo por 3. Aquí era 6, el mínimo común múltiplo era 12, así que a esto por 2. Desapareció el mínimo común múltiplo. ¿Quién se lo llevó? A ver, habíamos dicho mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 igual a 12, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Que cuando yo utilizo esta idea del mínimo común múltiplo, puedo convertir un reparto que era inverso en un reparto directo. Y a partir de esta idea, yo ya podría decir cuánto vale cada parte. Entonces, yo podría decir, oye, resulta ser que a le corresponde un 6 cuando el reparto es directo. Entonces, A se puede escribir como 6K. Resulta ser que a B le corresponde un 3. Así que B se puede escribir como 3K. Y finalmente resulta ser que a C le corresponde un 2. Profe, entonces C debería de ser 2K. Cuando ya tengo estas expresiones, entonces simplemente procedo a resolver el problema. Bien, recordemos que cuando estoy repartiendo, generalmente voy a conocer el total, ¿no? Entonces sumaré. Si por ejemplo me dicen que se ha repartido 12,000 soles, ¿no? Entonces habrá que sumar pues 6 más 3 más 2 y eso debería de ser 12,000 soles, ¿no? 6K más 3K más 2K. Esa es la manera como nosotros trabajamos la idea del reparto inversamente proporcional, haciendo una conversión. ¿De acuerdo? Ahora bien, a partir del reparto, a partir de la idea de reparto, nos surge una situación particular, que es la que nosotros conocemos de repente como regla de compañía. Vamos a hablar luego de ello, ¿de acuerdo? Ahora, otra situación bastante común, al menos en los exámenes de admisión, son aquellas magnitudes que involucran
obras, ¿no es cierto? Hay un grupo de obreros y hay obras. Y recordemos, máximo son 6 magnitudes las que participan. Número de obreros, número de días, número de horas trabajadas por día, eficiencia, obra y dificultad. Y estas magnitudes se relacionan de esta manera. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí están nuestras 6 magnitudes. Miren que se toma el número de obreros para hacer las comparaciones. ¿De acuerdo? A partir de aquí, nosotros llegamos a esta expresión. Esta expresión yo la puedo recordar más o menos de manera fácil diciendo: tengo problemas de obreros y obra. Ah, muy fácil. La obra y la dificultad serán las únicas 2 magnitudes que aparezcan en el denominador. Si no tengo ni obra ni dificultad, entonces no me tengo que preocupar, no hay denominador, porque todas las demás magnitudes siempre se están multiplicando. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar lo que yo les comentaba hace un momento, porque ese es nuestro resumen teórico, acerca de la regla de compañía. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de la regla de compañía. Ya. Como yo les mencionaba, la regla de compañía es una forma de reparto. Es una forma de reparto. Y que generalmente están asociadas a situaciones en las que nosotros nos encontramos con un grupo de personas que se asocian para participar en un negocio. Y como participan en un negocio, esperan ganar, ¿no es cierto?, cierta cantidad de dinero al finalizar el negocio. Cuando nosotros examinamos eso, resulta ser que el capital es directamente proporcional a lo que buscamos, a la ganancia. Pongo más capital, debo de obtener más ganancia. Pero como el negocio tiene que durar cierta cantidad de tiempo para que pueda producir una ganancia, resulta ser que el tiempo es también directamente proporcional a la ganancia. Más tiempo funcionando el negocio, mayor ganancia. Y a partir de ahí surge ya la relación matemática que nos dice: la ganancia junto con el tiempo y el capital guardan una relación que es directamente proporcional. Por lo tanto, al dividir, ¿no es cierto?, la ganancia entre el producto del capital por el tiempo, debemos de obtener nosotros una constante. Esta idea, muchachos, nosotros la debemos de tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Ya. Habrá problemas que sea necesario resolverlos de esta manera. También debo de reconocer, o debemos de reconocer, que hay problemas que no se prestan a ninguna de estas circunstancias. Son problemas que no son ni de reparto, ni de regla de compañía, ni de obreros. Ya. ¿Hay algún problema al momento de, digamos, resolverlo? No, porque lo que debemos de hacer es simplemente determinar el tipo de relación, averiguar si las magnitudes que vamos a comparar son directas o inversas, y después armaremos nuestra propia expresión matemática que será válida solo para ese problema. ¿De acuerdo? Solo para ese problema. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, háganmelo saber por chat de una vez, cosa que lo podemos aclarar, y les puedo activar ya la práctica. O todo está bien y pasamos directamente a la práctica, no sé.
Nadie me dice nada por el chat. Yo me imagino que todo está bien. Y podemos... A ver, por aquí dice, profesor, ¿el MCM se utiliza en ese caso? Sí. Siempre que nosotros... O sea, la idea es esta. Nosotros cuando queremos convertir un reparto o una situación en general, ya una situación en general de inversamente proporcional a directamente proporcional y queremos que los números sean enteros, porque la idea es evitar trabajar con fracciones. Si quieres tú que los números sean enteros y quieres hacer esa conversión de inverso a directo, usa esta técnica, la técnica del MCM. La técnica del MCM me permite hacer esa conversión de inverso a directo y trabajar con números enteros, porque de lo contrario, trabajaría con números fraccionarios. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ah, por acá, interesante. Dice, ¿siempre que tengo un problema con IP, debo de usar MCM? No. No siempre. No siempre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que el inversamente proporcional forma parte de una expresión mayor. ¿De acuerdo? Y si eso ocurre, entonces usa inversamente proporcional. Generalmente, ¿dónde hacemos las transformaciones? Las transformaciones las hacemos cuando se trata de reparto. Cuando se trata de reparto, yo hago estas transformaciones. Ya, por aquí, María me pregunta, profe, ¿por qué usted dijo que a mayor producción, menor trabajadores? Ya, yo no dije a mayor producción, yo dije a mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Que es diferente. Claro, hay una relación entre la eficiencia y la producción, porque la eficiencia la entiendo como la cantidad de obra, y eso lo puedo entender también como la producción que realiza, pero ¿quién? Una sola persona. Una sola persona. Entonces, imaginemos, nosotros tenemos que hacer 100 camisas y tengo 10 costureros. Cada costurero es capaz de hacer 10 camisas. Entonces, con 10 costureros cumplo mi pedido de 100 camisas. Pero de repente me consigo costureros que son el doble de eficientes. Es decir, costureros que ya no me hacen 10 camisas por día, sino son capaces de hacer 20 camisas por día. Para cumplir con las 100 camisas, necesito solamente 5 costureros. Entonces, entendamos de que cuando hablamos de la eficiencia, no hablo de la eficiencia del grupo, no hablo de la eficiencia de la empresa, de la producción, no. Hablo de la eficiencia de cada persona. Personas más eficientes, personas más productivas, me hacen más trabajo y por lo tanto necesito menos personas. A ver, Adrián dice, ¿podría ser un ejemplo de IP sin usar MCM? O sea, resolverlo así nomás. Ya, a ver. Vamos a trabajar más, Adrián, pero se puede. A ver, imaginemos esto. ¿Ya? Me imagino que estás preguntando acerca de reparto, ¿no? Ya. Por ejemplo, se reparte. A ver, ¿qué cantidad? Vamos a inventar una, 54,000. ¿Ya? Se reparte 54,000 soles en 3 partes de forma inversamente proporcional a los números 2, 5 y 8. Por poner un ejemplo, 2, 5 y 8. ¿Ya? Determine el valor de cada parte. Ya, vamos a ver. Si no nos sale con 54,000, cambio el valor, ¿ya? Porque estoy inventando el problema. Muy bien, ¿cómo sería la resolución del problema? Ya, la resolución del problema vendría más o menos así. Ya tenemos 54,000 que hay que repartirlo. Muy bien. ¿En cuántas partes lo vamos a repartir? En 3 partes. Primera parte. Por aquí tendremos una
segunda parte. Y por aquí tendremos la tercera parte. Bien, ya. A estas partes las voy a identificar como A, B y C, respectivamente. Entonces, por aquí A. Por aquí estará B. Y finalmente por aquí estará C. Bien, ya. Ahora, me están diciendo de que el reparto es inversamente proporcional. Muy bien. Y yo no quiero hacer la conversión. Yo quiero dejarlo como inversamente proporcional. No me interesa convertirla en una relación directa. Muy bien. Entonces, es inversamente proporcional a los números 2, 5 y 8. ¿No es cierto? Ya, ahí está. Ahora, nosotros lo que buscamos es realizar el reparto. Y sabríamos que teniendo esta información debe de ocurrir esto. A debería de ser igual, ¿no es cierto? Perdón. 2A, 2A, 2 el número repartidor a la parte, debería de ser igual a 5B. Y esto de su vez debería de ser igual a 8C. Bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando la parte por el índice. Parte por el índice. Bien. El único problema que yo tengo aquí es que esta ecuación diofántica presenta múltiples soluciones. ¿Cierto? Múltiples soluciones. Ya. Hay un dato adicional, claro. A más B más C, es decir, la suma de partes, debería de ser 54.000. Pero la suma de partes no me ayuda todavía a resolver esta situación. Entonces, una de las cosas que se puede hacer en este punto sería la siguiente. Sería decir, bueno, para poder encontrar una solución, dividimos todo entre, por ejemplo, 40. Divido todo entre 40. Bien. Si yo divido todo entre 40, entonces me quedaría por aquí A, y B, por aquí C. ¿Ya? ¿Qué me quedaría? Vamos a ver. Voy a tener que escribirlo de esta manera. ¿Ya? A ver, muchachos. Al dividir entre 40, entonces me debería quedar una expresión como esta. ¿Bien? Como aquí es 2 y la divido entre 40, me debería quedar un 20. Por aquí. Ahí debería quedarme un 20. Aquí tengo 5. Al dividirlo entre 40, me debería quedar un 8. Y al dividir 8 entre 40, aquí debería quedarme un 5. ¿No es cierto?
Bien. Ahora, nosotros debemos de considerar que en nuestra relación inicial, esto era igual a una constante, ¿no es cierto? Todo esto que nosotros habíamos escrito era igual necesariamente a una constante. Muy bien, pero si yo divido a todos estos valores entre 40, significa que la igualdad no cambia, pero debería de haber una nueva expresión a la que yo voy a llamar m. ¿Quién será m? M será el resultado de dividir k entre 40. ¿De acuerdo? Por aquí, donde m es igual a k entre 40. ¿De acuerdo? Ya. No nos interesa en realidad esta relación de que m se k entre 40, porque al final ni la vamos a utilizar. ¿Bien? Pero estoy resolviéndolo de esa manera. Ya. A partir de aquí, claro, lo divido entre 40 porque estoy, acuérdate, dividiendo a todos entre 40. A todos entre 40. Y claro, Sandra, elijo 40 porque 40 es un número, es el menor de ellos, que lo puedo dividir entre 2, lo puedo dividir entre 5 y lo puedo dividir entre 8. Es decir, estoy haciendo uso del mínimo común múltiplo. A partir de aquí, A valdría 20K, B valdría 8K y C valdría 5K. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos observando nosotros. Muy bien. Pero, profe, el problema también nos dice que la suma de A, B y C debería de darnos 5.400. ¿No es cierto? Entonces, ya igualo y aplico 5.400. Claro. Bien. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Estoy usando mínimo común múltiplo? Sí, estoy usando mínimo común múltiplo en esta expresión. ¿Por qué? Porque necesito que esta expresión que tiene una ecuación diofántica deje de ser una ecuación diofántica, que se convierte en algo que siempre me permite encontrar una única solución. Y el resultado, la forma más práctica de hacer ello, es justamente la que nosotros estamos observando, ¿no? La de fracción. Si yo tengo formas de fracción, entonces todo resulta más fácil. Ahora, en el ejemplo que yo les di al inicio, ¿qué hacía? Hacía uso del MCM para convertir un reparto que era inversamente proporcional en uno que fuera directamente proporcional. Pero mira, se multiplican. Así que en esta multiplicación, ¿qué cosa hay? Un reparto inverso. ¿Y aquí qué ocurre? Se dividen. Y acá, en esta situación, ¿qué cosa es? Directo. Entonces, al final, terminamos, si hablando de reparto, terminamos usando siempre esa conversión. Para no hacerlo en la mitad del problema, porque miren, yo estoy haciéndolo en la mitad del problema y está saliendo bastante largo, lo puedo hacer desde un inicio y cambio los números. Ahora, me preguntaron, y ahí la aclaración, me preguntaron, siempre que tenga inversamente proporcional, una relación inversa, ¿siempre la cambio directa? No. Solo haces ese cambio cuando es reparto. Cuando es reparto. Pero si te encuentras con un problema en donde te dice, por ejemplo, que la fuerza es inversamente proporcional al área, no vas a hacer el cambio. Te quedas con la idea de inversamente proporcional. Bien, esa es la situación que yo les quería comentar y les quería plantear. Espero que con esto ya haya quedado un poco más claro. Evidentemente 5.400 no es un número que me ayude, ¿no? Porque me saldré 33K, ¿no? Bueno, habría que cambiarlo, pero creo que la idea general ha quedado bastante clara. Muy bien, chicos. A ver, son 8:49 de la mañana. ¿De acuerdo? 8:49. Tomémonos unos 5 minutos mientras yo activo la práctica. Tómense unos 5 minutos, vayan a los servicios,
lápiz, papel, todo lo que necesiten para iniciar la práctica. ¿De acuerdo? No. Muy bien, chicos. A ver, confírmenme, por favor, si ya tienen la práctica activa. Acabo de terminar el proceso de activación. Confírmenme. Si no puedes ver, digamos que está activo, presiona F5 en el navegador, o sea, en el navegador, presionas F5 para refrescar y ya aparece. Listo, ya tienen, la mayoría está activo. Los que no tienen activo, por favor, F5, ¿de acuerdo? Refrescan la pantalla. Recuerden que no pueden salir de Zoom, ¿de acuerdo? No pueden salir de Zoom, manténganse en Zoom. Realicen su práctica a través de la intranet. Bien. Y recuerden, el tiempo. Tienen media hora para poder resolver la práctica. Voy a estar atento al chat si es que hay alguna duda, alguna consulta. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, los dejo en silencio para que puedan iniciar su práctica. Pero voy a estar aquí atento a sus participaciones. Cualquier cosa por el chat. Sí, segunda semana. Segunda semana.
Chicos, estoy observando que hay algunas dificultades en el problema número uno. Tengan en cuenta esta idea. Hablan de costo fijo. El costo fijo es un costo que nunca cambia. Por lo tanto, si tienes dos datos, puedes restar para que desaparezca el costo fijo. ¿De acuerdo? A ver si con eso mejoramos.
Muy bien, chicos, a ver, vamos terminando de una vez para poder regresar a nuestra sesión. Muy bien, chicos, a ver, regresamos. Por lo que he podido ver de las prácticas que ustedes han estado dando, parece ser que los problemas, el problema uno, el problema 6 también, y el problema 4 ha sido los problemas que más dificultades han causado. Entonces, vamos a desarrollar la práctica, de acuerdo, es la misma práctica que ustedes han rendido, para que puedan darse cuenta en qué se equivocaron o cómo pudieron haberlo hecho de una manera mucho más sencilla, ¿de acuerdo? A ver, empecemos. En el primer problema nos dicen lo siguiente, nos dice el pago total mensual que realiza cada departamento de un condominio está dado por un costo fijo concerniente a mantenimiento más un costo directamente proporcional al consumo de agua que tiene cada departamento. Si por un consumo de 12 metros cúbicos el pago total es de 66 soles y por un consumo de 20 metros cúbicos el pago total es de 90 soles, ¿cuál es el pago total de por un consumo de 10 metros cúbicos? Muy bien, vamos a resolver el problema. Muy bien, a nosotros nos plantean que cada departamento tiene que pagar una determinada cantidad.
¿cierto? Pero este pago que realiza cada uno de los dueños tiene dos componentes. Tiene el costo fijo por mantenimiento, ¿de acuerdo? Se le llama costo fijo, yo me imagino que ustedes por economía deben de saber, se le llama costo fijo porque siempre es la misma cantidad. No depende de que yo haya consumido más o menos agua, que vivan más o que vivan menos personas en el departamento, o que dependa del consumo de algún servicio, ¿no? Es simplemente, digamos, un precio que yo tengo que pagar, viva o no viva en ese departamento, viva una persona o 10 personas en el departamento, ¿de acuerdo? Y a esto hay que sumarle el costo del agua, ¿no es cierto? Lo que se paga por recibo de agua. Claro, se entiende que el pago que se realiza por el consumo de agua sí está en función a cuánta agua consumimos, ¿no? Si consumimos más agua, pagaremos más. Si consumimos menos agua, pagaremos menos, ¿no? Recuerden que, bueno, en el texto nos dicen directamente proporcional, pero recuerden que si solo nos dice en un texto proporcional, asumimos automáticamente que se trata de una relación directa, ¿no? Recordemos eso. Muy bien. Nosotros tenemos la siguiente información. Por 20 metros cúbicos pagamos un costo fijo y pagamos una cantidad que es proporcional al consumo de estos 20 metros cúbicos. En otras palabras, K es el precio del agua, pero por metro cúbico. El precio del agua por metro cúbico. ¿De acuerdo? Y haciendo ese pago resulta ser de 90 soles. Entonces el costo fijo más lo que nos cuestan los 20 metros cúbicos nos da 90 soles. Por otro lado, cuando nosotros consumimos 12 metros cúbicos, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Se paga el mismo costo fijo más el consumo de agua. 12K, recuerda, K es el valor por metro cúbico. Y eso nos da 66 soles. ¿Está bien? Lo que estoy pagando como costo fijo más lo que pago de agua por estos 20 metros cúbicos, 90 soles. El costo fijo más lo que pago por estos 12 metros cúbicos me da 66 soles. En este punto era donde yo les decía, hay que restar. Si nosotros restamos, el costo fijo desaparece. Y entonces, al hacer la sustracción, resulta ser que por 8 metros cúbicos terminamos pagando 24 soles. Si por 8 metros cúbicos de agua pagamos 24 soles, significa que el metro cúbico de agua nos cuesta ¿cuánto? 3 soles, ¿sí o no? El metro cúbico de agua cuesta 3 soles. Esos 3 soles los puedo reemplazar en la primera expresión. Es decir, yo podría decir que los 90 soles que tenemos aquí, estos 90 soles, están compuestos de la siguiente manera. Una parte que es el costo fijo y la otra que es concerniente al agua. Como gastamos 20 metros cúbicos y cada metro cúbico cuesta 3 soles, entonces hay 60 soles en consumo de agua. Por lo tanto, el costo fijo es de 30, ¿no? Tengo un costo fijo de 30 soles. Bien, ahora, me preguntan lo siguiente, ¿no? Me preguntan cuánto debo de pagar si es que consumimos 10 metros cúbicos. Y ahora sí sabré cuánto tengo que pagar, ¿no es cierto? Voy a pagar el costo fijo más el costo de estos 10 metros cúbicos de agua. Recuerda, todos los departamentos pagan 30 soles. Si el metro cúbico de agua cuesta 3 soles, entonces en 10 metros cúbicos de agua pago también 30 soles. 30 soles de costo fijo más 30 soles de agua, entonces debo de pagar 60 soles, ¿no? Y eso correspondería a la clave A.
La respuesta correcta, muchachos, era la clave A. A ver, una captura y seguimos. Bien. Seguimos. Problema 2. Dice, trabajando 10 horas diarias durante 15 días, 5 hornos consumen 50 toneladas de carbón. ¿Cuántas toneladas serían necesarias para mantener trabajando 9 horas diarias durante 85 días? 3 hornos más. ¿De acuerdo? Es decir, ahora queremos que trabajen ya no 5 hornos, sino 8 hornos. Vamos a ver, tenemos que analizar. ¿De acuerdo? A ver. El primer grupo está conformado por 5 hornos. Van a trabajar 10 horas todos los días durante 15 días y consumen 50 toneladas de carbón como grupo. El segundo grupo tiene 8 hornos. Debe de trabajar 9 horas diarias. Lo debe de hacer durante 85 días y lo que tengo que determinar es la cantidad de toneladas de carbón. Bien. Ahora, yo necesito saber cómo están relacionadas estas 4 magnitudes. Aquí tengo 4 magnitudes. El número de hornos, el número de horas, el número de días y el número de toneladas. Muy bien. Tomemos como referencia número de hornos, aunque podríamos tomar como referencia cualquier magnitud, pero tomemos número de hornos, ¿de acuerdo? Y analicemos con el número de días, con la cantidad de toneladas y con el número de horas. Bien, a ver. Vamos a establecer las relaciones, ¿ya? El número de hornos y el número de días va a ser inversamente proporcional. Profe, ¿por qué? Ya. A ver, analicemos de la siguiente manera. Si nosotros queremos una cantidad de energía por una cantidad, una cantidad de energía. Esta cantidad de energía depende del número de días, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo más hornos, entrego más energía por día. Tengo más hornos, entrego más energía por día. Por lo tanto, para llegar a la energía total necesaria, necesito menos días. El número de hornos con el número de horas también es inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Es el mismo análisis. Yo necesito, por ejemplo, una cantidad de energía diaria. Si tengo más hornos, entonces por cada hora produzco más energía. Y por lo tanto, para entregar la misma cantidad de energía diaria, necesito menos horas. Más hornos, menos hora para entregar la misma cantidad de energía diariamente. Y creo que todos estamos de acuerdo que el número de hornos con el número de toneladas es directamente proporcional. Más hornos, más carbón. ¿De acuerdo? Ahora, observa que aquí, la comparación a veces no nos ayuda mucho. La sugerencia que yo te puedo dar es la siguiente. Utiliza siempre como magnitud de referencia la magnitud por la cual te están preguntando. En este caso, como lo que quiero conocer es las toneladas de carbón, voy a trabajar con toneladas de carbón. Y mira, las toneladas de carbón y el número de hornos, ¿cómo son? Profe, más carbón es porque hay más hornos. Entonces es directamente proporcional, ¿cierto? Toneladas de carbón con el número de horas. Si tengo más carbón, puedo trabajar más horas. También es directa. Y toneladas de carbón con el número de días, ¿cómo será? Directa. Porque si tengo más carbón, puedo trabajar más días. ¿De acuerdo? No importa cómo hagas la relación, al final te queda así. Mira, número de toneladas de carbón
es directamente proporcional a los hornos, por eso se dividen. Directamente proporcional a las horas, por eso se dividen. Y directamente proporcional al número de días, por eso se divide, ¿no? Entonces, ya sea que yo haga el análisis de esta forma o que haga el análisis como te acabo de mostrar, utilizando como magnitud de referencia las toneladas de carbón, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, esto que tenemos aquí es igual a una constante. Bien, es una constante. Entonces, todo lo que tengo que hacer ahora es tomar la información de cada grupo y ponerla en la ecuación que acabo de crear. Estos son los datos del primer grupo. 5 hornos, 10 horas, 15 días para 50 toneladas. Y por aquí, 8 hornos, 9 horas, 85 días, X toneladas. Bueno, esta parte ya es cuestión de operar, ¿no es cierto? Efectuando la operación, X vale 408. ¿Cuántas toneladas necesitamos entonces? 408 toneladas, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, que es la clave D. Muy bien, capturita entonces, muchachos. Ya ahí la aclaración, ¿no? En la mayoría de problemas, lo recomendable es tomar como magnitud de referencia a aquella que tiene la variable desconocida. Bien, es más sencillo, además, es más sencillo. Bien, continuamos. A ver, problema número 3. Dice, 3 agricultores de Huancavelica cosecharon 70 toneladas de papa en conjunto. Y para su distribución se tendrá en cuenta el área de sus chacras, las cuales son 2, 4 y 3 hectáreas. Además, el tiempo dedicado al cuidado del cultivo, los cuales fueron 120, 400 y 320 horas. ¿Cuántos kilogramos le corresponde al que tiene más área? Muy bien, veamos. Dice que para la distribución se tomará en cuenta el área de las chacras y el tiempo dedicado. Pero no me dicen si este reparto, porque en realidad vamos a hacer un reparto, si este reparto es de forma directa o es de forma inversa. Creo que todos por sentido común diremos, el que tiene más área le deben de dar una mayor cantidad de papas. Al mismo tiempo, si tienes más tiempo dedicado al cultivo, entonces, en recompensa de eso, también te debería de tocar más papas, ¿no es cierto? Las papas es como el pago que te están realizando. Entonces, vamos a ver. Hemos dicho que el que tiene mayor área le debe de corresponder una mayor cantidad. Y el que trabajó más también le debe de corresponder una mayor cantidad. Bien. Observa que aquí sí hemos tomado como magnitud de referencia a aquella que tiene el valor desconocido, porque a nosotros nos preguntan cuánto le corresponde al que tiene más área. Entonces, estamos tomando como magnitud de referencia lo que le corresponde. A partir de esta expresión, generamos esto, ¿no? Esto que está aquí, lo que le corresponde a cada agricultor es directamente proporcional al área y directamente proporcional a las horas de trabajo. Y eso debe de darme un valor constante. Entonces, a partir de ahí, y rescatando la información adecuada, podemos ya plantearnos lo que necesitamos, ¿no es cierto? A ver, A, B y C es lo que le va a corresponder a cada agricultor en función de la hectárea y del número de horas dedicadas. Esta información, la información de estas 3 columnas de esta tabla, las llevaré a esta ecuación. Entonces, ahí tenemos para el primero, A, que es lo que recibe, tiene 2 hectáreas y trabajó 120 horas. El segundo, B, con 4 hectáreas y 400 horas de trabajo. Y el tercero, C, con 3 hectáreas y 320 horas de trabajo. Como yo quiero saber
cuánto le tocó al que tiene más área, entonces estoy tratando de averiguar cuánto le corresponde a B. Haciendo las simplificaciones, creo que nos damos cuenta que queda esta expresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos quedaría esa expresión. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, profe, está dividiendo todo entre 80, ¿no? Entre 80. 240 entre 80 a 3. 1600 entre 80 a 20, ¿no? Y aquí sería 960 entre 80 a 12. Como esto es un valor constante, entonces debería de aparecer justamente la constante. Acá no la pusimos, pero debería de haber ido, ¿no? Listo. Eso significa que el primero recibe 3K, el segundo 20K y el tercero 12K. ¿Por qué entre 80? Ah, lo que estoy haciendo es simplificar. 2 por 120, 240. 4 por 400, 1600. 3 por 320, 960. ¿Qué tienen en común? 240, 1600 y 960. Ochentava parte, ¿no? Entonces divido a todos estos valores entre 80 para que me dé 3, 20 y 12. Estoy simplificando, ¿de acuerdo? Estoy simplificando, eso es lo que ocurre. ¿Bien? Listo. La suma de estas tres cantidades debe darme las 70 toneladas que se están repartiendo. Profe, cuando yo sumo, me doy cuenta que el resultado es 35K. Pero eso debería de ser 70 toneladas. Por lo tanto, K debe de valer 2. Y si ya sabemos que K vale 2, entonces ahora sí puedo determinar cuánto vale B. ¿No es cierto? B recibe ¿cuánto? 20K. 20K. En otras palabras, recibe 20 por 2. Y eso nos daría 40 toneladas, ¿no? Por lo tanto, la clave correspondiente sería la clave A. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, cuéntame, por acá hay una pregunta, pero que te la están escribiendo. Ah, sí, piden en kilogramos, A ver, hay que hacer la transformación, disculpen ustedes, tienen razón, ¿no? Piden en kilogramos. Sería la clave B, ¿no? La clave B. Son 40.000 kilogramos, 40.000 kilogramos. Sí, el profesor Luis se debe haber equivocado. El profesor Luis es el que ha hecho la práctica, la resolución de la práctica. Piden en kilogramos, 40.000. Bien. Listo. Seguimos. Habiendo hecho esa corrección, la clave B. Muy bien. El problema 4, a ver, ¿qué es el problema que aparentemente hay dificultades? Vamos a ver. Dice, se va a repartir 4.800 soles entre 3 familias, de manera proporcional a la cantidad de hijos que tienen, los cuales son 6, 2 y 3, y de manera inversamente proporcional al ingreso mensual que perciben, los cuales son 1.800, 1.200 y 1.000 respectivamente. La pregunta es cuánto le corresponde a la familia que tiene más hijos. Muy bien, veamos. De forma proporcional, es decir, directamente proporcional, ¿de acuerdo? Directamente proporcional. Ah, muy bien, profe, directamente proporcional a la cantidad de hijos, pero inversamente proporcional a los sueldos. Muy bien. Tomemos una tabla y comencemos a registrar la información. Ahí están las 3 familias, ¿de acuerdo? Bueno, les hemos inventado apellidos a las familias. ¿Y cuánto va a recibir cada uno? Profe, no lo sé. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Cuánto recibe cada uno de ellos? El número de hijos sí se conoce. Conocemos los sueldos, así que podríamos trabajar. Pero a ver, espera un ratito. Los sueldos van a ser valores muy grandes para trabajarlos. Entonces, nosotros, para poder utilizar los sueldos, no necesitamos trabajar con estos valores. Podemos hacer una simplificación. Por ejemplo, ¿qué tienen en común estos 3 valores?
profe, los puedo dividir entre 100, quitándole 2 ceros. Al resultado también lo podría dividir entre 2, ¿no? Porque 18 entre 2 me da 9, 12 entre 2 me da 6 y 10 entre 2 me daría 5. Así que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con estos últimos valores. El 1800 al dividirlo entre 200 me da 9. 1200 entre 200 me da 6. Y 1000 entre 200 me da 5. Voy a trabajar con 9, con 6 y con 5 porque son los valores simplificados. A mí me conviene siempre trabajar con los valores simplificados. ¿De acuerdo? Recuerda que lo que recibe y el sueldo es inversamente proporcional, pero lo que recibe y el número de hijos es directamente proporcional. Bien, a partir de ahí podemos establecer esta nueva relación matemática. ¿No es cierto? Lo que recibe y el sueldo son inversas, por eso se multiplica. Lo que recibe y el número de hijos son directas. Por eso se dividen estas dos cantidades. Tomo la información que está aquí y la voy a reemplazar aquí. Pero recuerda, en lugar de utilizar el sueldo como tal, voy a usar sus valores proporcionales. El primer sueldo es proporcional a 9, el segundo sueldo es proporcional a 6 y el tercer sueldo es proporcional a 5. Entonces debería quedarme así. 9 el primer sueldo, 6 el segundo, 5 el tercero. Y este 6, este 2 y este 3, ¿qué son? El número de hijos. Ya, pero hemos visto que cuando nosotros tenemos una relación inversa, la idea es deshacernos de estos números que están aquí, multiplicando a las letras A, B y C. Y para ello hacíamos uso del mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo de 9, de 6 y de 5, ¿cuánto vale? 90, ¿cierto? Vale 90. ¿Qué debo de hacer? Dividir todo entre 90. Dividimos todo entre 90. A ver, al dividir todo entre 90, nos quedaría así, ¿no es cierto? Esta expresión. ¿Podemos simplificarlas? Claro que sí. Y al simplificarlos nos quedaría esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A partir de aquí ya podemos trabajar lo que queremos. A ver. ¿Cuánto vale A? 10K. ¿Cuánto vale B? 5K. ¿Cuánto vale C? 19K. Por aquí me preguntan, ¿solo sacamos MCM cuando quiero invertirlo? Sacas MCM cuando quieres convertir algo que es inverso, aquí, el producto que es inverso, en algo directo. Es decir, es para dejar las variables así, como si fuera solo un reparto directo. Solo quiero reparto directo, solo directo. Entonces, quiero deshacerme del inverso. Para deshacerme del inverso, MCM. ¿Bien? Bueno, la suma de estas tres cantidades debe de darme 4.800. No vas a poder resolverlo. Me preguntan si resolviéndolo así tal y cual está, sale. No, porque el problema es de que al hacer la operación, ya tú puedes simplificar 9 con 6, puedes simplificar 6 con 2, pero te quedaría 3A, aquí te quedaría 3B y acá me quedaría 5C. Y entonces el problema va a ser de que tienes una ecuación diofántica. Las ecuaciones diofánticas tienen más de una solución y nosotros queremos una sola solución. Es por eso que no vamos a poder trabajarlo así. Necesariamente tenemos que despejar las letras. Hoy sí, es 9 aquí, ¿no? Se han equivocado. Tienes toda la razón. Es un 9 y no un 19. Ah, ya, yo recién me doy cuenta, no me había percatado. Listo, ahora sí, ¿de acuerdo? Gracias por la observación. No. Bueno, la suma de estas tres cantidades es 4.800. Evidentemente la suma me da 24K. A partir de ahí creo que todos estamos de acuerdo que K vale 200. Bueno, nos pidieron cuánto recibe la familia que tiene más hijos. ¿Quién es la familia que tiene más hijos?
la familia Pérez, que recibe una cantidad A. Y eso significaría que debe de recibir 2.000 soles, ¿no? Eso correspondería a la clave C. Bien. A ver. Ya, en el problema 5 creo que todos estamos más familiarizados con esto, ¿no? Se cuenta con 30 obreros para realizar una obra en 48 días, trabajando, dice, 8 horas diarias. Sin embargo, luego de 8 días de empezada la obra, 6 obreros son despedidos. ¿Cuántas horas diarias deberán trabajar los que quedan para terminar la obra en el tiempo pactado? Bueno, sabemos cómo va la relación, ¿no es cierto? Y vamos a plantearnos esta idea, ¿de acuerdo? Estamos trabajando de esta manera. Todo esto es la obra, todo este recuadro es la obra. ¿Cómo estaba previsto hacerlo? Iban a trabajar 30 obreros, 48 días, en jornadas de 8 horas diarias. Así se iba a hacer. Sin embargo, en la práctica se hizo en dos partes. La primera parte van a trabajar nuestros 30 obreros, pero van a trabajar ¿cuántos? 8 días. Así que ahí están nuestros 30 obreros trabajando 8 días. Cada día, recuerda, 8 horas diarias. Luego, en este punto, 6 obreros son despedidos. Por lo tanto, nos quedamos con 24 obreros. Tienen que terminar la obra en el tiempo estipulado, es decir, en los 48 días. Como ya habían usado 8 días, les quedan 40 días. Pero para que puedan terminar la obra siendo menos personas, ¿qué tienen que hacer? Trabajar más de 8 horas. Entonces ahora van a trabajar X horas. ¿Recuerdas la expresión? ¿No es cierto? En la expresión nosotros habíamos dicho que la obra y la dificultad eran lo único que dividía. Profe, no tengo obra, no tengo dificultad, así que no tengo nada dividiendo. El número de obreros por el número de días por el número de horas es siempre un valor constante. Y entonces hago esto. Recuerdo que la obra se ha hecho en dos partes. En un primer tramo A y en un primer tramo B. ¿Cómo calculamos el total de la obra? A con lo previsto. 30 por 48 por 8. 30 obreros, 48 días, 8 horas diarias. Y esto debe de ser igual a esta primera parte más esta segunda parte. En la primera parte, 30 por 8 por 8, 30 por 8 por 8, más, y en la segunda parte, 24, 40 y X. Resolvemos a partir de ahí y resulta que X vale 10, lo que corresponde a nuestra clave B. Muy bien, chicos, nos ganó el tiempo, nos tendremos que quedar ahí por el día de hoy. El otro docente ya está en el aula. Discúlpenos por habernos pasado unos minutos, maestro. La próxima semana completamos. No tengo tiempo para más, muchachos. Si les ha faltado alguna captura, algo, la próxima semana, apenas empecemos la clase, hacemos las capturas y completamos el problema que nos falta. Nos falta un problema, ¿no? Muy bien. Eso es todo por el día de hoy, muchachos. Nos ganó la hora. ¿Listo? Que tengan un buen día. Cuídense. Sigan repasando.